Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Queremos darle la bienvenida a esta 17ª versión de la Escuela Constitucional de la Fundación por la Democracia, este esfuerzo por tratar de acercar el debate constituyente venidero a toda nuestra audiencia, a no solamente a la militancia, sino que también a los simpatizantes. Y hoy en día el tema que nos convoca es la educación en el contexto del actual debate constituyente que vamos a entrar bueno, que ya partimos con el plebiscito y que vamos a consolidar en 2021 con la elección de los constituyentes, con el debate constituyente que se viene y obviamente cerrando con el plebiscito de salida que va a ser el hito de cierre de todo este proceso. Y para eso tenemos, la verdad, grandes invitados. Quiero saludar en primera instancia, bueno, me aparece ahí en primera instancia a Adriana del Piano, ex ministra de Educación, que ya habíamos estado en otros paneles conversando acá en la misma Fundación por la Democracia. Así que agradecerte nuevamente la voluntad de poder estar aquí con nosotros. Bienvenida, Adriana. Y a la orden. Como dicen los mexicanos, muy a la orden. Muchas gracias, Adriana. Bienvenida. Estamos Muchas también gracias. con María Luz Martínez Seijo, que es secretaria ejecutiva de Educación y de Universidades del PSOE, que hoy día está también compartiendo con nosotros. Muy bienvenida, María Luz. Hola, buenas tardes, noches, más bien para nosotros en España. Para ustedes, sí. Noches para ti, claro. Encantada de estar con vosotros. Nosotros también felices de poder estar contigo. Estamos con, también me parece acá abajo justo, Mario Guierque, que es alcalde de la comuna de Cabrero, también es vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bienvenido, Mario. Gracias, Claudio. Gracias por permitir a la comuna de Cabrero en mi representación hablar un poquito de educación. Contento además de tener personas expertas en educación. Bienvenido, Mario. Felices de poder estar con nosotros. Y también estamos con Valentina Quiroga, que bien es ex secretaria de Educación y hoy en día está con nosotros compartiendo. Así que muchas gracias, Valentina. Bienvenida al panel. Muchas gracias a ustedes, saludarlos a todos, bueno, María Luz, al alcalde, a Adriana, mi ex jefa también, siempre le diré jefa, obviamente, siempre será mi jefa, y bueno, y obviamente a ti, Claudio, gracias por la invitación, y a todos quienes nos están en este momento acompañando en la última semana del año. Y este es el último panel del año de la escuela, no significa que sea el último panel de la escuela, porque tenemos también unos 3 más que van a estar en enero, y también darle las gracias a la Fundación por la Democracia, y al PSOE que permiten que podamos tener estos paneles, a Eduardo Báez, también a Víctor Barrueto, a Pía Castelli, que nos ayudan a que podamos tener obviamente todas las gestiones necesarias para que hoy en día podamos estar conversando de este tema que nos interesa a todos y que también le interesa a la ciudadanía. Y la verdad el tema de la educación hoy en día va a tener que ponerse en un sitial muy importante, porque tenemos una ventana de oportunidad para que la educación hoy en día tome la posición que merece en el país. ¿Qué mejor ventana de oportunidad que el debate constitucional que se nos viene, en donde obviamente si todo sale bien podemos generar una comisión en donde la educación pública tome el valor, el real que merece, por sobre la educación privada, que garantice los derechos, que no solamente garantice acceso, sino que también garantice calidad desde todos sus niveles, desde la educación inicial, también la educación básica, media y también la educación superior, pensando también no solamente en cómo estos niveles actúan de manera separada, sino que de qué forma el Estado y todos los actores influyentes pensamos la educación de una manera articulada para también reforzar no solamente la educación propiamente tal, sino que también pensar en algo súper importante, que son las trayectorias de vida y las trayectorias formativas de los estudiantes. Hoy en día ese tema no está en la agenda. Creo que, insisto, la mejor ventana de oportunidad que tenemos para ponerlo en la agenda es el debate constitucional que se nos viene en el corto plazo. Así que quiero partir contigo, Adriana, para que nos cuentes un poco sobre tu experiencia, cuáles son los temas que tú crees que es importante posicionar en la nueva Constitución, qué es lo que omite la actual Constitución y también de qué manera los acuerdos internacionales nos pueden ser un excelente aliado para lograr los objetivos que necesitamos y posicionar la educación pública en el sitio que merece. Gracias, Claudio, por esta oportunidad. Un abrazo muy cariñoso a todos los panelistas y a quienes nos escuchan. Yo diría que nuestra Constitución finalmente es muy pobre, pero muy ideológica en materia educativa. Y la educación siempre será un punto de debate muy significativo, como lo conversábamos previamente con María Luz, de lo que está pasando en España. No nos olvidemos, la educación fue parte importante del debate en la época de la Unidad Popular en Chile.
parte por qué cayó el gobierno, no vamos a decir que es lo único ni mucho menos, pero fue una bandera de lucha tremenda, cualquier cambio que se quisiese hacer en educación. Y bueno, recientemente nosotros hemos vivido, y Valentina podrá contar con más detalle, el esfuerzo que significó sacar 33 leyes durante el gobierno de la presidenta Bachelet que dibujaran la reforma a la educación en el país. Y cómo en ese debate las limitaciones de la Constitución son fuertes. Nuestra Constitución dice dos cosas sobre educación. Primero, es un derecho de los padres a educar a los hijos. No es un derecho ciudadano de cada niño o niña de este país que lo acompaña a lo largo de su vida. No, es el derecho de los padres, y lo que tiene que hacer el Estado es apoyar que los padres puedan cumplir el derecho de ser ellos los educadores, los principales responsables de la educación de sus hijos. Ese es el primer artículo. Y el segundo artículo es increíble porque está al mismo nivel, ¿eh? Y en el fondo permite el negocio educativo. El segundo artículo que hay en la Constitución señala la libertad de enseñanza, que uno podría pensar es la libertad de pensamiento, de poder incorporar nuevos conocimientos, posturas, etcétera, pero no dice nada de eso. Lo que dice nuestra Constitución es que cualquier persona podrá instalar un establecimiento educacional sin más límite que lo que dicen las buenas costumbres, ni siquiera señala la ley, las buenas costumbres, la seguridad ciudadana y otros elementos. Esos son nuestros dos artículos constitucionales en materia de educación. Yo decía al comienzo que me parece que hay un conjunto de convenios, acuerdos multilaterales que Chile ha suscrito, ha firmado, que han permitido ampliar esta concepción de la educación. Si bien no la tenemos tan presente, claramente están en el trasfondo, porque desde la concepción de los derechos del niño, de los derechos humanos, y lo que es el pacto con los derechos sociales, económicos y culturales, son mucho más avanzados y mucho más ricos en la definición de lo que se entiende el hecho educativo. Entonces, aquí tenemos una contradicción. A mí me parece que mirando no para atrás, sino para adelante, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que en la Constitución, la nueva Constitución que el país va a empezar a escribir prontamente, educación sea un derecho que tiene una doble dimensión, un derecho individual de la persona y un derecho social. Es al país que le importa tener gente formada, educada, capacitada, etc. Y es un derecho que se cumple desde la más tierna edad hasta también la educación terciaria y todo lo que es perfeccionamiento más permanente del individuo. Es un derecho de acceder al conocimiento por parte de las personas. Y creo que eso tiene que quedar bien dibujado, además de que se pueda decir que en ese cumplimiento del derecho los padres jugarán un papel muy importante, eso es sin duda, pero también tiene que haber un concepto del Estado que no es el Estado subsidiario. Hoy día dice, el principal educador es la familia y el Estado proveerá el derecho a que la familia lo haga. Y si la familia por alguna razón no lo puede hacer, lo hará con un sistema, no dice que sea de calidad, no le entrega ninguna obligación, sino de proveer un sistema gratuito, sobre todo de enseñanza básica y media. No dice una palabra sobre educación terciaria en nuestra Constitución, nada. No se dice cuál es el sentido de la formación de profesionales y técnicos, y sí se le agrega un párrafo que claramente es un ajuste a la Constitución sobre puras frases como fomentar, tender, nunca obligar, a que el Estado provea un sistema de educación parvularia para los niños en forma gratuita, etcétera, etcétera. Pero no hay palabras fuertes que le entregue una tarea al Estado en lo que es la educación de calidad. Ya sea como principal línea educativa para el país, una educación laica, pública, gratuita, a lo largo de todo el país, sino que ni siquiera la pone como complementaria. Es como una cosa claramente subsidiaria, donde no puede estar el privado, ahí que esté el Estado y provea una educación. Entonces, para no alargarme mucho, porque el tiempo es corto, yo diría
que nuestra constitución actual es pobre, es muy ideológica en su pobreza, muy ideológica porque aquí está el negocio educativo y está la responsabilidad solo de la familia respecto de los niños, ¿eh? Y por otro lado, el Estado no tiene una tarea de proveer una educación de calidad. Eso no dice ninguna parte. Creo que nuestra nueva constitución esto lo debe incorporar y debe tener un marco mucho más amplio en el cual no tiene que ver solo con educación, tiene que ver con todos los derechos sociales y políticos del país, de los ciudadanos, y convertir educación en un derecho individual y social. Eso es lo que diría en síntesis para empezar. Muchas gracias, Adriana. Y en función de lo que tú comentabas, quiero conectarlo un poco con la pregunta que va para María Luz. Al final, el Estado, lo que dice la Constitución respecto a educación es súper pobre, pero a su vez súper ideológico. Considerando cuál es el contexto que nosotros tenemos, María Luz, nuestra Constitución fue creada en dictadura en el año 1980, en el gobierno autoritario, y la verdad, tenemos muchos enclaves autoritarios que hoy en día siguen operando y se manifiestan en ejecuciones de políticas públicas, en el actuar de distintas instituciones, e incluso tenemos muchas trabas autoritarias todavía, Tribunal Constitucional, etc. Cuéntanos un poco también de qué ha pasado con este mismo tema respecto a educación en la historia de España, cómo han ido solucionando ciertos enclaves autoritarios que a lo mejor ustedes también tuvieron, y en qué están ahora respecto a este debate. También me contabas fuera del aire que están en una disyuntiva, se está discutiendo también a nivel legislativo el tema de la dualidad respecto a la educación pública, a la educación privada. Creo que tienes mucho ahí que contarnos. Lo primero es un auténtico placer hablar de algo que a mí me fascina, que es la educación, y además con personas tan cultas, tan educadas y con tantísima formación en el ámbito educativo. Es un auténtico placer compartir este cartel. Pues sí, es cierto, la Constitución española, que es nuestro marco educativo, es un poco más antigua que la vuestra. La nuestra data de 1978, por tanto ya tiene sus 42 años. Y podemos decir que ha sido el único acuerdo que ha habido y que se ha alcanzado en España en el ámbito educativo, el único. Desde entonces se ha hablado en múltiples ocasiones, cada vez que ha habido un proceso legislativo, se ha intentado alcanzar un acuerdo de Estado entre la derecha y la izquierda, pero hasta el momento actual, más allá de lo que se pudo acordar en torno a nuestro artículo 27, tú decías que tenéis 2 artículos, nosotros tenemos un único artículo con 10 apartados que recoge el derecho a la educación. Y creo que sí que es importante la simbología de que el artículo se llama el derecho a la educación y además se reconoce como un derecho fundamental de todos los españoles y españolas, ¿no?, a recibir gratuitamente una educación básica. En España la educación básica, que ha sido posteriormente regulada, legislada, abarca desde la educación primaria, desde los 6 años hasta los 16 años, que es como se considera actualmente la educación obligatoria. Sí es cierto que tenemos un nivel de escolarización temprana, de educación infantil, desde los 3 años, que está en torno al prácticamente 100%, aunque no sea obligatoria, y tenemos una tasa también de escolarización postobligatoria en las etapas formativas de bachillerato y formación profesional también muy elevada, ¿no?, pero no se considera todavía obligatoria. Sí es cierto que tanto en las etapas de educación infantil y bachillerato y formación profesional son gratuitas, aunque no lo contempla la Constitución, es algo que nosotros, sobre todo desde las políticas socialistas, hemos intentado extender la gratuidad de todas las enseñanzas, entendiendo que son enseñanzas esenciales y enseñanzas básicas. Dicho esto, pues hemos tenido conflictos y yo creo que casi sería lo primero que orientaría, ¿no?, de cara a algo que es verdaderamente fascinante, que es una reforma de la Constitución y sobre todo el tema que vosotros abordáis, ¿no?, que es modificar los artículos que, bueno, corresponden a la educación en Chile y al futuro de la educación en Chile. Desde mi punto de vista, la Constitución española, desde luego, en esos 10 apartados recoge esencias, perlas importantísimas que han sido la base fundamental del desarrollo de los distintos procesos legislativos que hemos sufrido a lo largo de estos 42 años. Pero considero que es importantísimo dejar muy claro la definición de esos conceptos para evitar luego algunos de los problemas que nos hemos podido y que nos seguimos encontrando actualmente. Por tanto, yo creo que ahora que estáis en este momento, ¿no?, de reflexión, de considerar lo que es esencial
y que venga recogido como derechos, porque para eso estamos hablando de un marco constitucional que sería la base de los derechos, de las libertades y también de las obligaciones, ¿no?, que se puede contraer desde las distintas administraciones públicas para proveer esa garantía o esa oferta de la educación en vuestro país, ¿no?, pues eso venga lo mejor recogido posible. Entonces yo comentaba, cuando estábamos, antes de empezar, comentaba que uno de los problemas que hemos tenido fundamentalmente, que es algo que también vosotros recogéis en vuestra Constitución actual, es la libertad de enseñanza, porque no todos entendemos por libertad de enseñanza lo mismo. Adriana lo decía anteriormente, por libertad de enseñanza podríamos entender todas las distintas prácticas pedagógicas, la libertad de cátedra, es decir, la capacidad que tienen los docentes de hacer su propio enfoque educativo dentro de su aula. Pero no todos entendemos ese concepto de la misma manera. Por eso yo creo que compartimos también que la educación es profundamente ideológica, porque mientras nosotros desde la órbita progresista entendemos que la libertad de enseñanza es eso, distintas metodologías, distintas formas, ¿no?, de acercarnos a la educación, a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a los desarrollos curriculares, a lo que tienen que ser los aprendizajes que se tienen que abordar en el currículo educativo, esos aprendizajes imprescindibles, ¿no?, que consideramos que tienen que abordar nuestros niños y niñas en todas las aulas, pues la derecha entiende por la libertad de enseñanza la libertad de modelo educativo. Y además se apropian también el concepto de libertad de elección, incluso de centro. El debate que estamos teniendo en España en estos momentos precisamente viene centrado ahí, porque mientras nosotros entendemos por libertad que todos los alumnos y alumnas y todas las familias tengan igualdad de oportunidades, ¿no?, el concepto de libertad de oportunidades para poder acceder a la educación con plenas garantías de equidad, de inclusión y de igualdad de oportunidades, la derecha, y la parte más conservadora, entiende que esa libertad significa la libertad de elección de las familias para poder elegir un centro, pero no en la dualidad de educación pública y educación privada, sino que esa libertad tenga que estar al mismo tiempo financiada por el Estado o por las administraciones educativas. Por tanto, sería una financiación o un pago a la carta de la educación que las familias deciden tener, ¿no? Y esto, claro, genera que, teniendo en cuenta el modelo que tenemos en España de centralización y de descentralización, que yo creo que es otro de los puntos clave que tiene que quedar plenamente y meridianamente recogido en una Constitución, de quién depende la educación, si es del Estado, de quién es competente, si son las regiones o son los municipios. Eso es fundamental, porque ese marco competencial es lo que, de alguna manera, nos va a orientar hacia la gestión y hacia la responsabilidad de los propios recursos, ¿no?, y de cómo se tiene que gestionar la educación en cuanto a la contratación de los docentes, de las infraestructuras educativas, del desarrollo del currículo, es decir, prácticamente lo que pasa, lo verdaderamente importante que pasa en los centros educativos, ¿no? Nosotros en España tenemos un sistema completamente descentralizado. El Estado es responsable de hacer el currículo básico, las enseñanzas básicas, pero luego son las comunidades autónomas, las regiones, las que gestionan la educación. Tienen los recursos, de hecho el 95% de la inversión educativa en España la gestionan las regiones, las comunidades autónomas, las distintas autonomías. Por tanto, son las responsables del proceso de selección del profesorado, son las responsables de estructurar la inspección educativa también, los horarios de los centros, es decir, la normativa del día a día de lo que pasa dentro del sistema educativo. Por tanto, el Estado tiene muy poca responsabilidad, más allá de lo que he comentado, de decidir el currículo fundamental, lo básico, lo esencial, y luego la homologación o la emisión de los títulos, ¿no?, de todos, tanto de educación primaria, secundaria, formación profesional, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy importante delimitar quién es responsable de qué, porque el no delimitarlo luego supone agravios comparativos, comparaciones. Todos sabemos que evidentemente el contexto socioeconómico, cultural de cualquier zona influye de una manera muy determinante en el éxito escolar de los alumnos y alumnas. Es muy fácil entrar en comparaciones odiosas de regiones, incluso de centros dentro del mismo municipio, comparando los que pueden estar en una zona centro o en un barrio desfavorecido, ¿no? Eso es algo que a la derecha le gusta hacer mucho. Por eso creo que es muy importante que cuando se delimitan las responsabilidades todo el mundo sepa cuál es su obligación, hasta dónde tiene que llegar y al mismo tiempo
la obligación también de rendir cuentas de la gestión educativa, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es clarísimo, que tiene que quedar plenamente recogido, igual que tiene que quedar plenamente recogido qué se entiende por esa libertad de enseñanza, si verdaderamente es ese concepto de igualdad de oportunidades, del principio de equidad, de que no haya ningún tipo de exclusión al alumnado por razones socioeconómicas o por razones de sexo, por razones de etnia o de religión o de cualquier tipo, ¿no? de posible exclusión que pueda haber y que se producen dentro del sistema educativo, ¿no? Por tanto, yo creo que ese principio de igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas tiene que quedar recogido como derecho y sin ningún tipo de discusión para evitar lo que nos está sucediendo en nuestro país en estos momentos, ¿no? Que es que en esa dualidad de redes que tenemos, de la red de escuelas públicas y la red de centros privados, pero que están financiados con recursos públicos, los centros educativos puedan permitirse el seleccionar a su alumnado. Entonces no estaríamos en un sistema equitativo, no estaríamos en ese sistema que considero que tiene que dar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y alumnas, ¿no? Por tanto, ese concepto de libertad tiene que quedar plenamente recogido. Para nosotros la Constitución española, desde luego, garantiza la educación gratuita y creo que también ahí sería importante, nosotros no lo tenemos recogido, qué se entiende por la gratuidad de las enseñanzas, porque no es lo mismo que un alumno pueda estar escolarizado y que tenga cubierto, ¿no? Pues todas las horas lectivas, a que luego se le obligue, por ejemplo, en horario lectivo a tener que pagar a lo mejor algún tipo de cuota por el uso del comedor escolar o por el transporte escolar o por el material educativo, de libros de texto, cualquier otro tipo de material que puedan exigir los docentes, ¿no? Eso yo creo que también es importante, el concepto de la gratuidad de las enseñanzas, porque evidentemente da lugar a interpretaciones distintas, ¿no? Y aquí yo me vuelvo a referir a lo de las comunidades autónomas. Si son nuestros gobiernos autonómicos los que gestionan la educación, si tienen la obligación de garantizar la gratuidad de la enseñanza, debería quedar claramente delimitado que no pueda haber diferencias en cuanto al cobro de las enseñanzas entre unos territorios, unas regiones u otras, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es algo que también tiene que quedar plenamente recogido. Nosotros en la Constitución española también contemplamos algunos derechos de las familias, y yo creo que también eso es importante. El derecho a la participación de la comunidad educativa para nosotros es fundamental, y lo digo en estos momentos no como país, sino como Partido Socialista, como progresistas, la defensa de un modelo de escuela democrática y participativa en la que los padres tengan algo que decir, por supuesto, y mucho que decir sobre la educación y además puedan participar en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de los colegios o de los institutos, ¿no? Eso es algo que también nos ha generado discrepancias en los distintos procesos legislativos. Nosotros siempre hemos defendido y hemos avanzado en nuestras leyes educativas en la escuela democrática y cada vez que ha gobernado la derecha ha ido restringiendo derechos de participación de las familias, ¿no? A pesar de que queda recogido como un derecho constitucional. También deciros que otro de los derechos que aparecen recogidos en la Constitución es a la formación religiosa, a que los padres puedan tener el derecho a que sus hijos reciban educación religiosa en los centros. Como os podéis imaginar, sigue siendo un motivo de tremenda controversia en nuestro país, ¿no? Hay un debate permanente sobre si la educación, si los centros educativos tienen que tener religión confesional o no religión confesional. Nos lo hemos encontrado hasta estos momentos en la ley que, como decía, acabamos de aprobar la semana pasada, y aún así todo mantenemos, porque es un derecho constitucional, nos hemos visto obligados a mantener la religión como una asignatura confesional, pero le hemos quitado el valor académico, es decir, no cuenta la nota, por ejemplo, para acceder a una beca o para acceder a, bueno, pues a una nota media a otros estudios, por ejemplo, superiores, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que también es importante dejarlo recogido. La Constitución española también incluye la obligación de la administración educativa, del gobierno, de realizar la inspección de los centros educativos, y aquí tenemos una doble inspección que también sería algo importante a delimitar.
La derecha está muy obsesionada con tener una inspección centralizadora, una inspección que supervise el control absoluto, ¿no?, de que se cumple el currículo básico, de que se cumple la norma estatal al milímetro. Y hay otro tipo de inspección, que es la autonómica, que está más encargada del día a día, de lo que pasa en los centros, de supervisar el currículo ordinario en los centros educativos, en los horarios de los profesores, si se cumplen las normas generales, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, también ha habido un debate y se está generando un debate también importante sobre si es necesario tener esa inspección en el ámbito estatal, ¿no?, que puede intervenir incluso en los centros educativos si detecta que hay algo de la normativa nacional, de la normativa estatal, que se pueda incumplir. Y básicamente, pues estas son algunas de las cuestiones que se contemplan en la Constitución española. Yo, desde luego, creo que nuestra Constitución, si algún día tenemos la oportunidad de modificarla, yo sí que, desde luego, me centraría en el refuerzo de 3 cuestiones fundamentales, ¿no?, teniendo en cuenta la experiencia adquirida de estos 42 años, ¿no?, desde que se llegó a este acuerdo del derecho a la educación, y sobre todo estarían centrados en alguna cuestión que ya ha planteado Adriana anteriormente, ¿no?, el criterio de calidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la educación es un derecho y no simplemente tiene que considerarse como un derecho. Yo creo que esa cuestión ya está recogida, por lo menos en nuestro marco constitucional, sino que tendríamos que avanzar a que no simplemente sea el derecho a la educación, sino a recibir una educación de calidad para todos y para todas, ¿no? Y en ese derecho a una educación de calidad para todos y todas iría vinculado a esos 2 principios que de alguna manera os los he dejado caer anteriormente. Uno, que sería el de equidad educativa. Creo que es necesario recoger la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas. Si estamos hablando de unas enseñanzas básicas, de eso que se entiende en el país, que tiene que ser lo común, lo básico, lo esencial para todos los ciudadanos y ciudadanas, para que tengan una formación integral, para que tengan una educación crítica, para que se puedan enfrentar a su día a día, pero también a los retos laborales del día de mañana, ¿no? Y al mismo tiempo avanzar en un marco también internacional, que también lo señalaba Adriana, ¿no?, como recoger los derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en esta ley que hemos recogido actualmente, que acabamos de aprobar, recogemos el principio de inclusión educativa como uno de los principios transversales a lo largo de todo el sistema educativo español, ¿no? Es decir, dar a cada alumno y alumna lo que necesita específicamente, esa individualización de los aprendizajes para que ningún alumno sea discriminado y para que ningún alumno se quede atrás, ¿no? Y finalmente, el último reto, que yo creo que sí que sería interesante tenerlo en cuenta para poderlo abordar en una reforma constitucional, sería el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y lo digo porque efectivamente hoy en día en una sociedad tan plural, que avanza tan rápidamente y tan cambiante, es evidente que cuando finaliza el proceso de aprendizaje en la enseñanza básica, no finaliza el aprendizaje de una persona en el conjunto de su vida, sino que hoy en día es más que necesario plantearse y enseñar a nuestros niños y niñas a que tienen que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y que van a tener que seguir actualizando sus conocimientos, que van a tener que actualizar cualificaciones y que se van a tener que preparar para puestos de trabajo que a lo mejor en estos momentos no existen, pero que pueden existir a lo mejor dentro de 10 o 15 años, ¿no? Y esto exige que el sistema educativo se prepare para dar esa formación no simplemente a los jóvenes, sino también a la población adulta, ¿no? Por tanto, yo creo que esas serían algunas de las cuestiones, ¿no?, que yo añadiría para mejorar quizás la Constitución española, que como os digo, pues oye, es más antigua todavía que la vuestra, que tiene más años y que nosotros en estos momentos lo tenemos verdaderamente difícil de poder abordar como un proyecto, porque se necesitan 3/5 partes de la Cámara de Congreso de los Diputados y la situación política en estos momentos, desde luego, no es la más idónea como para abordar una reforma constitucional integral, ¿no?, que plantee la modificación de distintos derechos constitucionales, entre otros, por ejemplo, el derecho a la educación. Así que yo de momento aquí lo dejo y bueno, espero haberos dado unas cuantas pinceladas, ¿no?, de cuál es el marco constitucional español.
Muchas gracias, María Luz. La verdad son varios puntos interesantes los que tocas, pero quiero quedarme con uno en particular que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Yo creo que una de las cosas que garantiza un poco el éxito del modelo español es de qué manera lo gestionan, tanto operativa como financieramente. Y tú fuiste súper enfática al decir que el poder que tienen las regiones para esto. Y eso conectándolo un poco con la pregunta que le quiero hacer al alcalde Guerque, que la verdad él nos habla desde los gobiernos locales acá en Chile, y la verdad el tema de las políticas públicas, no solamente en educación descentralizada, la presencia desconcentrada de las instituciones de los estados en los distintos territorios, es seguramente uno de los principales talones de Aquiles que tiene la administración del Estado, desde el modelo burocrático, pasando por el New Public Management, al modelo en que estamos ahora. Y ahí la verdad, Mario, te quería preguntar qué oportunidades también tú visualizas desde lo que tenemos ahora en el corto plazo con el debate constituyente para avanzar hacia un modelo de políticas públicas mucho más descentralizada, de profundizar una desconcentración también del Estado y que tenga mayor presencia en los distintos territorios y conectarlo un poco con el desarrollo local y productivo de los distintos territorios y de qué manera la educación técnica profesional tributa a esto, pensando no solamente en lo que se está haciendo hoy en día la verdad se está reforzando con mucha fuerza esta modalidad de enseñanza, hay una política pública que yo personalmente la veo con bastante buen ojo, que son futuro técnico, que la verdad tiene dos líneas muy centradas. Una es la articulación con el sector productivo, que obviamente en las regiones se trabaja con mucha fuerza, y otra es la articulación con la educación superior, entendiendo que estos no son caminos que vayan separados, sino que también tienen que juntarse para hablar un poco de lo que decía al comienzo del panel, centrarnos en las trayectorias de vida y las trayectorias formativas de los estudiantes. Así que, Mario, todo tuyo el panel. Está silenciado, está silenciado. Ahí sí. Bueno, primero agradecer, Claudio, esta invitación. Interesante la conversa que se visualiza en las dos mujeres como Adriana y María Luz, con miradas y realidades distintas, pero con un objetivo común que es la calidad y la gratuidad de la educación para todos nuestros estudiantes. Y es un tema interesante, el tema de la Constitución. Chile tiene hoy día, tenemos todos la tremenda oportunidad de cambiar el modelo que existe en materia educacional y todo Chile hoy día espera, por supuesto, que esos cambios realmente lleguen con mejoras en todo ámbito y dentro de esos ámbitos está la educación. Por lo tanto, igual hago este llamado a que las personas puedan ser parte del proceso constitucional y no solamente de lo que es la Constitución, sino que también mirando el modelo educacional que hoy día que tiene nuestro país. Y ojalá que las personas que nos van a representar en esta nueva Constitución sean las idóneas, ¿cierto? Para que finalmente todos los pensamientos vayan en esa Constitución y hoy día en el tema de educación, sin duda estén los temas que marquen el cambio del modelo educacional de nuestro país. Hoy día, en un mayor porcentaje de municipios están las administraciones de la educación. Los alcaldes a través de los municipios son los sostenedores de la educación. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos tremendos cuando los recursos no están. Hoy día hay municipios que traspasan alrededor de 3.000 millones de pesos al Departamento de Educación para poder enfrentar el modelo educacional y salir adelante con los mejores resultados. Esa es la realidad que tiene Chile. Son millones de pesos que se traspasan desde el municipio a los departamentos para poder entregar calidad en nuestra educación, despreocupando necesidades que existen en nuestras comunas, porque son dineros que se podrían ocupar en esas necesidades, sin embargo se prioriza la educación. Por lo tanto, un tema de recursos es uno de los temas que se debe abordar con rapidez, con seriedad y también con voluntades para que eso el día de mañana pueda cambiar. Una de las cosas que yo puedo decir desde un modelo comunal es que la participación es importante. Hoy día los estudiantes ingresan a una escuela, a un liceo, a un colegio, ya sea urbano o rural, y estos alumnos ingresan a conocer, ¿cierto?, el mundo estudiantil y el mundo del aprendizaje. Y son esas las personas expertas en educación. Nosotros como alcaldes lo que hacemos, en este caso yo como alcalde, es poder liderar un proceso educativo, pero desde las bases, desde el conocimiento de nuestros directores, de nuestros profesores, que son quienes saben
cómo educar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, la participación con los actores principales de educación y sumado a aquello, los centros de alumnos, los centros de padres, sin duda vamos armando un modelo comunal importante para los buenos resultados. Y en forma particular, la participación y la colaboración de todos los actores en materia de educación nos han dado muy buenos resultados. Hoy día hemos, por ejemplo, hecho una modificación en lo que son las especialidades, eliminando algunas especialidades que no van de la mano con la realidad local, porque nosotros somos educación técnico-profesional y debemos educar a nuestros estudiantes de acuerdo al modelo que tiene el territorio. No podemos estar educando o teniendo carreras que finalmente no van a tener un espacio en nuestra propia comuna y van a tener que salir a otros lugares a buscar oportunidades laborales, ¿ya? Y ahí generamos cambios importantes que permitieron, con el recurso que tenemos, potenciar las carreras técnicas que están vinculadas a la mirada comunal, provincial y también regional. ¿Por qué no mirarlo desde ese punto de vista? Y también el incorporar actores, en este caso privados, por ejemplo, empresas que están instaladas en la comuna nuestra, lo hemos invitado, le hemos dicho, ustedes son productores del país, pero también son personas importantes y queremos que sean buenos vecinos. Entonces, lo hemos sumado para que a través del mundo privado también existan aportes importantes para preparar de mejor manera a nuestros estudiantes. Hay un ejemplo muy importante que yo quisiera dar, que en alguna oportunidad quisimos traer profesionales de la universidad a entregar orientación y carreras y ramos dentro de la especialidad de nuestros estudiantes. Y hablamos con la empresa privada Colbún y ellos accedieron a esta reunión y logramos una educación complementaria, que le llamamos el FORCOM, formación complementaria. Entonces, lo que hacía Colbún era, a través de la Universidad Técnico Profesional INACAP, Tecnológica de Chile, incorporar profesionales en nuestra comuna, en ambos liceos, y tener profesionales universitarios impartiendo ramos a nuestros estudiantes, financiados por la empresa privada. Y eso fue muy positivo porque finalmente los alumnos lograban tener un espectro mayor a lo que la propia enseñanza media puede entregar. Y la gran mayoría de los estudiantes, después de salir de cuarto medio, continúan una carrera técnica o universitaria, porque los llevamos a la universidad, porque también hacemos un complemento con la propia universidad para que los estudiantes tengan un espectro más amplio de lo que es ser estudiante. Por lo tanto, el escuchar, el lograr la colaboración de los actores, el lograr tener el apoyo privado, sin duda tiene los resultados que hoy día estamos viendo en nuestros estudiantes. Estudiantes más preparados, estudiantes más motivados y estudiantes que además hoy día no solamente están esperando terminar su práctica y cerrar su proceso, sino que están esperando llegar a la universidad porque hemos impartido preuniversitarios gratuitos para que eso también se pueda concretar. Entonces, si pensamos hoy día en, ¿cierto?, en jugar un rol protagonista en la educación técnico-profesional, por supuesto tiene que venir de la mano con el financiamiento y con comprender que los principales actores tienen que ser relevantes, en este caso profesores, directores y todos los que están vinculados en materia de educación, empezando desde el propio ministerio hacia abajo. Hoy día los municipios carecen de recursos para aportar más en materia educacional. Entonces, lo que se le ha pedido al ministerio es que en vez de poder entregar los recursos por asistencia, que es lo que ocurre hoy día en Chile, que los recursos se entreguen finalmente por matrícula, para poder saber realmente cuánto es el recurso que vamos a poder tener durante el año y proyectar el gasto y no estar calculando y finalmente no concretando como quisiéramos. Y eso es lo que se ha pedido en reiteradas oportunidades. Si eso cambiara, por supuesto, sería todo distinto, porque hoy día
todos los municipios podrían saber cuál es la matrícula que tienen sus comunas, sus establecimientos, y de eso hacer un cálculo de cuánto es el recurso que va a llegar durante todo el año y proyectarnos en hacer mejoras e inclusive hacer inversiones en todos nuestros establecimientos. Entonces, yo creo que si desde el gobierno existe una mirada potente en la educación técnico-profesional y eso viene de la mano con recursos, por supuesto que vamos a tener cambios significativos, porque hoy día está el profesionalismo de nuestros profesores, de nuestros directores. Ellos entienden que finalmente las carreras técnicas son importantes y de esa forma se van a poder desarrollar mejor nuestros estudiantes. Desde los municipios hacemos esfuerzos tremendos, como incorporar más inglés en nuestros establecimientos, cómo incorporar cierta tecnología en materia, por ejemplo, en AutoCAD, en lo que es edificación y en las carreras de mecánica industrial, que son políticas nuestras, no son políticas del ministerio. No sé si comprende el fin de la política comunal, lo importante que es el involucrarnos los alcaldes en este modelo educacional para poder tener buenos resultados. Si hay alcaldes que no se meten en la educación, finalmente los resultados no van a ser los esperados por nuestros padres y apoderados, porque al final está, ¿cierto?, la preparación de nuestros directores, profesores, que están motivados día a día, pero también tiene que haber alguien que esté impulsando que la educación cada día vaya mejorando para que los resultados se visualicen en nuestros estudiantes. Muchas gracias, Mario. Es súper interesante lo que comentas, porque la verdad hay que ver la educación desde esta perspectiva con una lógica de intersectorialidad, considerando que se tiene que conectar con otras ramas, con otras áreas, para lograr lo que tú estás señalando. Pero también no hay ningún mandato del Estado que obligue a esto o que sugiera esto, más bien responde, como tú decías, a la voluntad de ciertos sostenedores, en este caso, de querer hacerlo, de buscar acciones, de incentivar a sus distintos departamentos de educación, ya sean DAEM, DEM, corporaciones, a que vayan un poco más allá de lo que se hace usualmente. Pero para lograr eso, primero yo creo que hay que sortear algunas cosas que son mucho más estructurales y mucho más de base, como por ejemplo lo que señala Beley, y con esto quiero conectar un poco a tu pregunta, Valentina, de que la educación pública tiene que tener un valor social superior y estar en un sitial mucho más alto que la educación privada. Eso para que la educación pública bajo una constitución realmente democrática. ¿Cómo se logra esto? No solamente son temas de voluntades políticas, de políticas públicas, no solamente son temas financieros, como lo decía Mario respecto a la subvención escolar preferencial, la subvención regular, que él decía que no tiene que pagarse por asistencia, sino que por matrícula. ¿Qué rol también cumplen los servicios locales en todo esto? Cuéntanos un poco cuál es tu visión respecto a este tema, que la verdad es súper complejo, no es algo que sea muy sencillo de analizar, no es algo que tenga indicadores que mirar, sino que más bien es como mucho a pulso y a lo que también creemos desde nuestra postura ideológica. Muchas gracias, Claudio. También agradecer el poder estar en esta conversación que me ha parecido súper interesante. Yo quisiera como anteponer o anteceder esa pregunta directa que tú haces con ciertas reflexiones, y es que, antes de entrar de lleno en el tema de educación pública, y es que a la base de los diseños de los sistemas educacionales, o no solamente los diseños, sino de cómo funcionan los sistemas educacionales, está la pregunta de, antes de responder cuál es el sistema de educación que queremos, tenemos que también tener una visión de cuál es la sociedad que queremos tener. Porque los sistemas de educación de alguna manera son una de las herramientas estratégicas más potentes que tienen los países para lograr construir ese sueño de sociedad. Y estamos en una oportunidad histórica en nuestro país, obviamente a propósito del proceso constituyente, donde vamos a tener esas grandes reflexiones. Y empiezo entonces a conectar un poco con tu pregunta, ¿cierto? Porque cuando uno piensa, bueno, un poquito cuál es la sociedad que hoy día que queremos tener, y un poco uno mira lo que hoy día existe, y no quiero acá tampoco llenar como de datos ni nada de eso, pero a mí siempre me dejó súper marcado este dato, ¿cierto?, que apareció en este informe de Desiguales el 2017,
donde se le preguntaba a las personas en función de su nivel socioeconómico si es que la educación que habían recibido les había permitido alcanzar en el fondo lo que querían hacer. Y en el nivel socioeconómico más rico, el 92% de las personas respondía que en algún grado sí, en el fondo, que habían tenido la libertad de elegir lo que querían. Y en contraposición, en el nivel socioeconómico de menos recursos, el 30% respondía con algún grado favorable a esa pregunta. O sea, había un 70% de personas en ese nivel socioeconómico que considera que finalmente la educación no sirve, ¿cierto? O no está permitiendo desarrollarlos como personas. Al mismo tiempo, tenemos otros datos que son súper complejos. Hoy día 1 de cada 3 estudiantes saliendo de la básica considera que la violencia es un medio legítimo, factible, ¿cierto?, para poder resolver los problemas. Eso se combina también con que, por ejemplo, en los niveles socioeconómicos más bajos, en educación básica, un 60% de los niños cree que no puede aprender, que no tiene capacidad de aprender. Entonces, toda esta conversación creo que siempre hay que conectarla mucho con ese sentido de realidad de lo que hoy día está ocurriendo a propósito del estallido social, que hoy día nos tiene conversando con otra perspectiva estos temas. Y tenemos la oportunidad histórica entonces de resignificar la educación, el sentido de la educación. Eso no significa que por muy bien que quede el texto, que estoy esperanzada de que sí ocurra, las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, ¿cierto? Aquí el alcalde nos ponía toda la realidad, bueno, todas de alguna manera han puesto eso sobre la mesa, o sea que hay un tema de gestión también, pero la Constitución es muy importante porque recoge los sentidos y orienta de alguna manera y se constituye en el mandato para todas las administraciones. Y si además tenemos la posibilidad de construirla colectivamente, que espero que así sea y que tenga una alta legitimidad social también y ciudadana, es como el sueño colectivo también y la ciudadanía empoderada detrás de ese espacio. Quiero decir rápidamente las 4 cosas, que no las quiero repetir, pero las quiero sí reforzar, que lo han mencionado previamente, que creo que son fundamentales que tengan que estar en la nueva Constitución. Sin lugar a duda, el actualizar el concepto del derecho a la educación, que hoy día está fuertemente centrado en lo que significa el acceso, y ampliarlo fuertemente hacia elementos que ya Adriana y María Luz creo que abordaron con bastante claridad. Y sobre todo, ¿cierto? Y quiero solamente agregar a esta conversación que ponía Adriana, que no solamente el derecho a la educación entendiéndola como la dimensión del desarrollo individual, sino que también esta construcción social, sino que también comprendiendo que la educación, si bien todas las personas son sujetos de derecho, la educación tiene además este tema de que es como un derecho facilitador de otros. Me explico, en la medida que la población está más educada, ejerce mejor todos sus otros derechos. Entonces, aquí hay un tema, no es por poner jerarquías ni nada, porque todos los derechos son importantes, pero hay una particularidad que creo que no hay que perder de vista. Lo segundo en la Constitución es ampliar claramente el propósito. Ahí en el chat preguntaban por los temas de educación artística. O sea, hoy día el propósito de la educación que tenemos consagrada en la Constitución es súper obsoleto. No hay conceptos asociados, por ejemplo, a la educación para los temas de la valoración de los derechos humanos, de la democracia, de la educación no sexista, medioambiental, en fin. Todos esos conceptos y que van dotando como de propósito, ¿cierto? También creo que hay que actualizarlo. Tercero, que es en el que voy a profundizar, que es el tema del deber primordial del Estado de asegurar una educación pública, que no lo voy a poner ningún subtítulo ahora para después profundizar. Y cuarto, que también el alcalde y bueno, y también Adriana y María Luz de alguna forma lo tocaron, que creo que no es exclusivo en el capítulo educación, por así decirlo, sino que creo que tengo la expectativa de que se consagre a nivel de Constitución como un principio orientador, que es el poder de los territorios y de la ciudadanía para participar de aquellas decisiones que afectan su vida, ¿cierto? Y que no solamente esté reducida al voto cada cierta cantidad de tiempo en las elecciones. O sea, creo que ahí hay un tema de profundizar democracia. ¿Y por qué hago estos conceptos? Porque vuelvo entonces a la pregunta, el sistema educacional tiene que responder a cuál es la sociedad que queremos dibujar. Y no puede ser ajena a eso. Y en ese sentido la educación pública es la herramienta más potente que tienen los estados para lograr materializar entonces esa visión.
Estas visiones no se logran a punta de garrotes y zanahorias, en el fondo, que es un poquitito estos esquemas de incentivos y castigos para que logres hacer lo que uno quiere, o lo que se espera, en el fondo. Y creo que a la base de esta reflexión que tú citabas de Christian Beley, creo que hay un tema que es más profundo y que creo que no tengo muchas respuestas, quizás más bien tengo preguntas al respecto, pero que me fascina ese debate, que es, creo que más que la dicotomía de lo público versus lo privado, yo creo que lo que hay en la base es una dicotomía del sentido mismo de la educación. Me explico inmediatamente. Yo creo que el nivel de individualismo, de fragmentación y segmentación de nuestro sistema nos ha invisibilizado o ha estrechado enormemente el concepto educacional y ha reducido la cuestión educacional a lo que pasa al interior de la sala de clase. Y se ha perdido esta visión de sistema en donde la educación no es solamente lo que pasa al interior de la sala de clase, sino que tiene que ver con la educación de una población en un territorio determinado, que vive en un tiempo determinado, ¿cierto? Y que tiene ciertas características. Entonces, el concepto de educación pública para mí no tiene que ver solo, pero sí es muy importante obviamente, de quién la provee, sino que a la base, y creo yo antecediendo esa conversación, tiene que ver con visualizar algo que yo creo que en el ámbito de la salud está mucho más desarrollado. Cuando uno habla de salud pública, uno inmediatamente se imagina el tema de la prevención, de las vacunas, de la salud de la población. ¿Me explico? Y asociado a eso, también qué es lo que le ocurre después a las personas individualmente. Pero cuando uno habla de educación pública, como que uno se salta toda esa concepción de la educación pública, de la educación de la ciudad, del país, en el fondo, y cae directamente a lo que le ocurre a cada persona, a cada individuo. Entonces, al abordar el tema de educación pública, yo creo que la invitación, ¿cierto?, que hay a la base es pensar en que la educación pública no es solo lo que ocurre en las salas de clases de los colegios públicos, sino que es un sistema que se constituye en un motor de desarrollo del país y de las personas. Y desde ahí uno concibe un sistema y un rol del Estado que es evidente que cuando uno concibe la educación pública en esa dimensión, es evidente que no podemos no tener un sistema de educación pública porque si no, no hay cómo construirlo. ¿Me explico? O sea, esta falacia de pensar de que solo porque lo financia el Estado es público, que es un poco el sistema que nosotros tenemos en el sector particular subvencionado, reduce y restringe absolutamente y anula esta visión de lo que es la educación de la población, que creo que el alcalde también lo ejemplificaba también, el debate interno de, a ver, este es el territorio, cuáles son las especialidades, ¿cierto?, que corresponden o que son las más pertinentes de ofrecer en este territorio, cuál es la vocación del desarrollo territorial, cuáles son los intereses de la población. Hoy día en Chile no tenemos un espacio formal donde esa conversación exista. No existe, no tenemos ese espacio. Y un poco lo que durante el gobierno de la presidenta tratamos de instalar, que fue el sistema de educación pública, con una dirección nacional, con una estrategia nacional de educación pública, era promover justamente que esos espacios se empezaran a instalar, y con fuerte participación local también. Era a nivel de los servicios locales donde conviven, ¿cierto?, estos lineamientos y esta visión nacional con los intereses, obviamente, de la ciudadanía y del territorio donde tú estás finalmente, se está ejerciendo el derecho. Entonces, creo que aquí la invitación es a repensar. No tengo certeza de cuál es la descripción exacta de esto, pero tengo más preguntas, digo, respecto a eso, pero creo que estoy esperanzada en que podamos desplegar una inteligencia colectiva que nos permita madurar una visión mucho más ambiciosa respecto al rol de la educación pública y de la educación en general. Y voy a poner de muestra un botón. Con Adriana fuimos particularmente, no sé si particularmente, pero tuvimos, a propósito de cuando iniciamos la pandemia, ¿cierto?, estuvimos, bueno, ahí opinando un poco, educación cada cierto rato aparecía fuertemente en los medios, de que sí se había que cancelar, que sí, se suspendían las clases, no se suspendían las clases, bueno, todo ese debate.
Y yo me acuerdo que conversábamos y nos parecía tan paradójico que en un momento, cuando sabíamos que la única herramienta que teníamos para combatir el virus era la educación de la población, el sistema educativo se fuera de vacaciones. O sea, era como un sinsentido. Entonces, es porque detrás de esa decisión hay una visión tremendamente estrecha, como que la educación era solo lo que pasa al interior de la sala de clase y los aprendizajes de los estudiantes. Y no esta visión de entender, bueno, cómo transformo, ¿cierto? O apoyo, o uso, me explico, o el sistema apoya, la educación apoya a la situación más compleja que está viviendo el país. Cuando hay que hacer censos en este país, educación completa se pone al servicio de eso. Y cada vez es más difícil porque la educación pública está cada vez más reducida. Hay que decirlo dicho sea a paso. Y por lo tanto cuesta mucho más tener censistas, ¿cierto? Que como históricamente ha ocurrido. Cada vez es más difícil. Entonces, es poder madurar colectivamente una visión mucho más amplia y ambiciosa. Y a propósito de lo que decía el alcalde sobre el tema del financiamiento que le falta, aquí nuevamente esa es una consecuencia, y alcalde, debo decir que el problema no se va a resolver para nada con pasar a matrícula, porque el problema es mucho más estructural. En un estudio reciente, también ahí de la Chile, aparecía este dato de que en Chile hay 2 sillas por cada niño en el sistema escolar. No hay sistema de financiamiento que aguante eso. No hay, no existe. O sea, este es un problema. Esas son las consecuencias de la falta de visión del sistema. Un país que año a año incrementa los recursos de educación. Somos de los países que estamos destinando, yo diría, cuando uno lo compara a nivel internacional, tenemos una buena inversión en nivel de educación, pero no tenemos un sistema, en el fondo, que nos permita gestionar de manera inteligente esos recursos. Y tenemos la paradoja de que a medida que tenemos más recursos, resulta que el sistema en algunos territorios aparece como más empobrecido, porque no existe este concepto de planificación territorial. Con la ministra en su momento, por ejemplo, cuando queríamos preguntar por cuál era el estado del arte de un establecimiento en particular, de qué es lo que se estaba ocurriendo en ese establecimiento, o en un municipio, por último, y hagámoslo a un nivel de agregación más grande, no existe esa información. Hubo que construirla a pulso, porque cada unidad tiene un pedacito de la información. Entonces, uno tiene los resultados de aprendizaje, el otro tiene lo que pasa con el programa 1, lo que pasa con el programa 2, lo que pasa... otro más allá, más o menos sabe cuáles son los profesores que están y profesoras que están en ese... Entonces, la falta de sistema y la carencia de un sistema público robusto ha lamentablemente devenido en la pérdida del territorio, ¿cierto? Como foco para el trabajo. Y por lo tanto ha puesto y ha generado, creo yo, y está fuertemente a la base de esta desconexión con la ciudadanía y esta percepción también que tiene la gente y frustración que Manuel Canal en su momento también se viralizó fuerte en una entrevista que dio sobre la frustración de la ciudadanía respecto al sistema educacional. Nosotros mismos también percibimos eso. Con la ministra hicimos por primera vez un proceso inédito de consulta a los estudiantes de tercero y cuarto medio para proponer los cambios en las fases curriculares, que eran los 2 años que a nosotros nos correspondía. Los de primero a segundo medio los había hecho el gobierno anterior. Y los estudiantes eran lapidarios. No entendían por qué tenían que aprender lo que estaban aprendiendo, no les hacía sentido y además estaban fuertemente aburridos. Entonces, eso creo, en mi visión, tiene obviamente no solamente temas estructurales, hay temas de gestión, hay muchas cosas, pero creo que acá hay una visión de que, en nuestra opinión, y fue fuertemente la visión que empujamos a la ley de la reforma, es que tenemos que empujar el desarrollo de las capacidades a nivel de territorio. Las comunidades tienen que participar, tienen que poder opinar sobre, en el fondo, el proyecto educativo finalmente sobre el cual ellos están trabajando. Y el sistema debiese ordenarse para entender que los establecimientos educacionales son el centro del sistema y que el resto de las instituciones se pone al servicio, en el fondo, de esa comunidad.
lograr dar vuelta esta visión de un país tremendamente centralizado, en donde el ministerio hace un diagnóstico, detecta un problema, crea un programa, y de hecho tenemos hasta palabras para esto, y después lo hace caer al sistema, la solución cae al sistema. Nosotros hablamos de que las políticas caen al sistema. Cambiar esa lógica hacia una lógica donde las comunidades son fuertemente empoderadas, tienen las capacidades profesionales que se requieren para diagnosticar, armar estrategias, medir resultados, corregir. O sea, es una lógica totalmente distinta. Y construir, que es la que, en nuestra opinión y en mi opinión en personal, creo que es la única forma de realmente garantizar la educación como un derecho. Y eso requiere la visión entonces de construcción de sistemas. Y para mí no hay ninguna posibilidad de que eso pueda materializarse si es que la educación pública no se constituye en un eje primordial y ordenador. No para competirle al otro, sino porque cuando uno mira el sector privado, por ejemplo, la memoria me falla con las cifras, pero hay del orden de 4.000 o 5.000 sostenedores privados, estoy hablando solo de escolar, en nuestro país. No hay ninguna posibilidad de que el ministerio se pueda relacionar de manera potente con 5.000 contrapartes. Ninguna posibilidad. Sin embargo, si tuviéramos un pilar de educación pública potente, con visión de desarrollo territorial, que invita al sector privado a hacer red conjuntamente y a preocuparse conjuntamente de la educación de ese territorio y de esa población, otro gallo cantaría. Entonces, la educación pública es importante no solo por los estudiantes que asisten a educación pública, que sin lugar a duda es la primera responsabilidad, sino porque también es en mi opinión, es la forma que tenemos y la estrategia que debiésemos empujar como país para lograr subir al carro a todo el sistema educativo, público y privado. Sin ese eje no hay cómo construir sistemas. Y la educación tiene que salir de esta lógica de mercado, que es un poco lo que tratamos de desmantelar. Pero una cosa es sacarlo por ley, otra cosa es que eso ocurra. Para lograr que eso ocurra se requiere constituir ese motor. Entonces, creo yo que, es un poco la reflexión que creo que debiese existir, o que me entusiasmaría mucho que existiera al alero del debate constitucional. Creo que es una oportunidad histórica y obviamente creo que en el capítulo de educación, cuando hablemos de educación, ojalá que no quede solamente reducido al derecho individual de las personas. Por eso puse ahora más énfasis en esta otra parte. No me refería a eso otro porque siento que es lo que normalmente está como en el ideario colectivo más instalado, ¿cierto? Sino que también poder complementarlo con esta otra visión y finalmente constituir el sistema educativo completo en una comunidad de aprendizaje. Los sistemas educativos nunca alcanzan el régimen, porque las sociedades van cambiando, los desafíos van cambiando, y la única forma, María Luz también lo decía, hoy día las personas cuando egresen, si es que van a educación superior, bueno, o cualquier persona también, va a enfrentar cambios laborales, o sea, esto de que un poco la generación de mis papás, ¿cierto? Que estuvieron 20 años en el mismo trabajo, quizás avanzando en ese mismo lugar de trabajo, no existe, o sea, ya está prácticamente terminado. Entonces, ponerse al servicio de esos movimientos va a demandar de un nivel de flexibilidad y dinamismo monstruoso en los sistemas educativos, y ya lo han dicho a propósito del debate internacional, está fuertemente reafirmado hoy día a partir del cambio climático, la sociedad del conocimiento. Lamentablemente, si nuestro sistema educacional, y no solamente el nuestro, todos, siguen respondiendo con la velocidad con la cual lo estaban haciendo el siglo pasado, realmente que el augurio no es muy bueno. Tenemos que ser capaces de montar un sistema que sea capaz de corregirse a sí mismo, de aprender, de adaptarse, y por eso creo justamente que la participación y la visualización de los territorios es fundamental. No hay ninguna posibilidad de hacerlo con un sistema centralizado, creo que eso va a ser nefasto. Bueno, perdona el entusiasmo, pero quería aportar y complementar en el fondo también con esas ideas a la conversación. Oh, y son muy buenas ideas las que aportas, Valentina. Me quedo pensando un poco en lo que señalabas del estudio de la Universidad de Chile, del CIAE, sobre el tema de los datos, de la importancia no solamente de la recolección y la creación de datos, que no están en las comunidades. Pero el problema incluso es un poco más profundo que eso, porque cuando están,
Cuando están los datos disponibles, no se usan para la toma de decisiones estratégicas en las mismas comunidades. Quizás eso también, no necesariamente una nueva constitución lo va a cambiar, sino que también responde a un cambio más cultural de cómo trabajamos. Estoy muy de acuerdo con lo que señalas con el tema de la participación. Creo que la instalación también de los servicios locales están dando una muy buena cátedra de eso. Yo hace poco miraba que hace 2 semanas atrás el servicio local Gabriela Mistral estaba en pleno elecciones de consejero, y la verdad es una fiesta democrática de todas esas comunidades educativas que son parte de ese servicio local. Esas prácticas, la verdad, deberían seguir quedándose e incorporándose en todas las comunidades educativas. Me preocupa mucho el tema de la participación en la Convención Constitucional. Yo no sé si a lo mejor vieron, bueno, yo la verdad reviso mucho el tema de los presupuestos, y acá en la Fundación por la Democracia hemos puesto muchas alertas a eso. El presupuesto que existe para participación y para difusión está muy lejos de ser lo que se necesita para tener una buena participación ciudadana. Son 500 millones de pesos. Ustedes que han estado en la administración del Estado, incluso en los gobiernos locales, saben que con 500 millones de pesos, la verdad, no podemos garantizar una buena participación ciudadana. Hay varios temas que van a quedar pendientes seguramente. El tema de la perspectiva de género en la educación. El tema que señalaba Carmen Gloria en el chat de cómo garantizar en la Constitución la educación intercultural, no solamente considerando los distintos pueblos originarios, sino que hoy día tenemos la población migrante más grande quizás de todos los tiempos en Chile. Son todos, Chile cambió, y tú lo decías, Valentina, es muy dinámico, los cambios se generan mucho más rápido y tenemos que estar preparados para eso. Así que la verdad, no me queda nada más que decir que estoy muy de acuerdo con lo que señalan, y agradecerles a todos ustedes y bueno, a todos los panelistas que estuvieron hoy día, Valentina, a ti por tu intervención, a Adriana, al alcalde Yerke y a María Luz, que nos acompaña desde ya tarde en España, así que quiero darles las gracias en nombre de la Fundación por la Democracia, también del PSOE, que nos ayuda para que podamos estar hoy en día transmitiendo, y agradecerle a todos los que estuvieron conectados, ya sea por el Zoom y por las distintas plataformas que se transmite este streaming. Quiero dar un gran abrazo a todas y todas, y ya nos estamos viendo en una nueva sesión de la Escuela Constituyente de la Fundación por la Democracia. Un abrazo grande y que estén todos muy bien. Muchas gracias, Claudio, y una feliz última, bueno, fiesta de fin de año a pesar del contexto. Eso, un abrazo a todas y todos. Feliz año a todos y a todas. Un placer. Muy felices fiestas a todas y todas, que estén muy bien. Un gran abrazo. Claudio, gracias. Adiós.